Hoy nos acompañan Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres y fue además la primera presidenta del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Rafael Polo, sociólogo, analista y docente. Fue decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Y completa este panel Arturo Moscoso Moreno, abogado y politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, articulista de Diario Expreso. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. La mañana de hoy vamos a hablar del momento por el que atraviesan las fuerzas de izquierda en el Ecuador, marcadas por la escasa convocatoria a sus jornadas de lucha. La grave situación del Ecuador debido al estallido de la violencia y la inseguridad, así como el frenazo económico y productivo, demanda de esta tendencia política un enfoque propio para salir de la crisis. Sin embargo, la hipótesis que nos hemos trazado para este programa tiene que ver con la actualización, la claridad y el pragmatismo de los enfoques que le permitan a la izquierda ecuatoriana marcar una agenda nacional incluyente a 7 meses de las elecciones generales. Claudia. Carlos, tanto en las recientes como en las anteriores manifestaciones, la llamada izquierda radical se moviliza por 3 causas generales: el empleo, los combustibles y la tutela del Estado en casi todas las actividades económicas. Aunque hay momentos donde la educación o el ambiente han despertado su interés, la agenda en este sector no ha cambiado y quizás por eso su convocatoria ahora luce menor. Veamos. El Frente Popular, que aglutina a los sindicatos del sector público, salió a las calles en Quito el pasado 4 de julio. Su principal consigna era rechazar la política económica de Daniel Noboa, como ya lo hicieron con Lasso, Moreno, Correa, Gutiérrez, Maguad, Sixto, Borja o Febres Cordero. Pero esta vez llamó la atención su escasa convocatoria, no más de 2,000 personas en las calles. Como la CONAIE decidió no participar y los transportistas llegaron a acuerdos con el gobierno, la fuerza de los grupos de izquierda que sí salieron fue notoriamente menor. Pero los problemas logísticos no son la única razón que explica esta aparente debilidad. Lo de fondo es su desconexión con los problemas contemporáneos del Ecuador. Por ejemplo, su gran consigna es la protección de los derechos laborales de un país donde menos del 30% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Y como su fuerza se sustenta en los trabajadores públicos, la crítica viene por cuenta de los privilegios que empresas como CENEL, CNT o Petroecuador conservan. El Frente Popular, así como la CONAIE, cuestionan el alza de las gasolinas. Sin embargo, no toman en cuenta que la producción petrolera está a punto de colapsar. Menos de 300,000 barriles diarios de crudo, consecuencia de un tema que ya no puede maquillarse: la ineficiencia del Estado para impulsar por su cuenta la actividad petrolera. Su actual discurso, porque se graven los impuestos a la empresa privada para obtener recursos, ha llegado a su tope, porque se ha comprobado que la corrupción y la negligencia se comen millones de dólares. La postración productiva necesita de una nueva visión de la izquierda si es que su agenda en realidad tiene el compromiso por reducir la pobreza y que los servicios de educación, salud y seguridad social sean de calidad. Carlos, es preciso, por tanto, saber cuáles son los temas por los cuales la izquierda pelea en el país. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese primer reporte. Empezamos entonces el debate con Marcelo Arellano. Marcela, ¿hay manera de hacer una autocrítica desde los sectores sindicales por la poca convocatoria de las marchas de los últimos días? Bueno, tuvimos una movilización importante el 1 de mayo, una movilización que, sin embargo, de no estar autorizado el día como día de celebración de los trabajadores, el gobierno no nos permitió eso, ¿no es cierto? La trasladó como un día feriado para el día viernes. Sin embargo, tuvimos una convocatoria masiva, una convocatoria fuerte desde las organizaciones sindicales, desde el Frente Unitario de Trabajadores. Una convocatoria, diríamos, unitaria y masiva, con varios elementos para poner sobre el debate. De ahí al 4 de julio ya no. El 4 de julio ocurre este tema, ¿no es cierto? Primero que se tiene el proceso de movilización es de largo diálogo. Nosotros no podemos movilizarnos de un día para el otro, de una semana para el otro. Hay que conversar con todos los sectores sociales. Y obviamente se distorsionó planteando que era un paro. No era un paro, era una movilización de carácter pacífica a nivel nacional que reclamaba al gobierno políticas públicas
para asegurar precisamente combatir la inseguridad, combatir la pobreza, fortalecer el aparato productivo y, por supuesto, asegurar empleo digno, que es lo que no tiene el Ecuador. Pero cuando usted dice se distorsiona el sentido de esa marcha, significa que al hablar de paros, ¿qué pasa ahí? ¿Que las mismas fuerzas del FUT se repliegan porque hablan de un paro y no de una movilización? Un paro implica efectivamente tomarse las vías, cerrar las vías, parar la producción. Eso es un paro o una huelga, ¿no? Un paro lo realizan efectivamente los empleadores, pero la huelga la realizan los trabajadores parando la producción. Ahora, una movilización, que era lo que ocurrió el 4 de julio, era precisamente una movilización de descontento frente a las políticas que está implementando el gobierno y que nos empobrecen más. Entonces, desde ese primer punto de vista, señor Arellano, no hay razón para que haya una autocrítica o decir, nos estamos empezando a alejar de la sociedad y de sus principales intereses y por eso estas movilizaciones no tienen la misma fuerza de antes. Nosotros hemos tenido una evaluación precisamente de cuánta gente se movilizó a nivel nacional, en cuántos sitios tuvimos. La movilización fue en todo el país con las fuerzas propias de la organización sindical, ¿no es cierto? Eso sí, fue de las organizaciones sindicales que no estaban, recuerden, no estaban en paro, no habíamos suspendido las actividades, que además tenemos turnos, los obreros en el país, unos trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde. ¿Quiénes se movilizaron? Los que salían de primer turno. Esos fueron los que estuvimos movilizados. Ahora, de la representación, nosotros representamos los intereses de los sectores populares, reclamamos por la disminución del consumo de la gente, ¿no es cierto? El incremento al IVA, el incremento al precio de la gasolina disminuye la capacidad de consumo. Esto no solamente afecta a los obreros y a los trabajadores en relación de dependencia, afecta al conjunto de la población. Vamos a seguir hablando de eso, porque le quiero trasladar esa inquietud a Rafael Polo. Entonces, no está pasando nada en las organizaciones sindicales, en la izquierda ecuatoriana, todo sigue igual y solo es cuestión de ir dialogando para que el rato menos pensado haya una gran movilización que conecte con la ciudadanía. ¿Eso es así? Creo que la izquierda está en un momento de reconstitución para adentro, ¿sí? De reimaginar un proyecto utópico dentro del país y en el mundo, ¿sí? No creo que la izquierda esté solamente en una actitud reactiva, es un momento muy importante. Si miramos el panorama internacional, lo que pasa en Francia, lo que pasó en Inglaterra, como respuestas al avance de la extrema derecha en Europa, también afecta y también genera horizontes positivos para América Latina y para nosotros, en el Ecuador. No creo que la izquierda sea pasiva, creo que la movilización que se dio el 4 de julio, ¿sí? Va a ir incrementándose, va a ir creciendo, y eso tiene que ir acompañado por un análisis crítico de las condiciones económicas, de las formas institucionales, del discurso político prevaleciente hoy, que asocia la estabilidad solamente con una forma de organización política, con una forma de organización empresarial, pero que deja y que oculta la pobreza creciente, la desigualdad creciente que está en el país, y se oculta en el discurso no solamente de la inseguridad, se oculta fundamentalmente la escasa oportunidad que tiene gran parte de la población para tener una vida digna. Usted tiene dos puntos que me parecen interesantes. La una es esta reconfiguración de la izquierda que incluso se nota a nivel internacional, y la otra es la capacidad de movilización que usted cree que puede seguir avanzando en Ecuador. Pero quienes gestan esa movilización, que son las organizaciones de izquierda, ¿están reflexionando sobre una nueva sociedad o eso no está ocurriendo, Rafael? ¿Cómo mira usted ahí ya el comportamiento propio de las organizaciones? Si miramos históricamente los últimos 30 años, antes de darse una huelga general o un paro, hay un proceso creciente de demandas, de cuestionamientos a las formas en cómo los gobiernos operan la política económica, la política social, la política educativa, y eso va generando descontento, y el descontento es una de las armas fundamentales, naturales, para cuestionar las exclusiones y la desigualdad. Y eso es un cimiento importante para el pensamiento de izquierda y un soporte fundamental para la organización política. Creo que ese es un dato que no podemos ocultar, y está en la historia, podemos ver la historia de los últimos 30 años. Lo segundo, creo que la izquierda tiene el desafío de reimaginar un Estado que tenga un corte de un estado de bienestar que pueda lograr
una mayor redistribución de la riqueza social. Ahí le voy a interrumpir, porque usted habla de una necesidad de reimaginarse de la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Ya, se está dando, Arturo Moscoso, esa reinvención de la izquierda ecuatoriana de nuestros dirigentes de izquierda. ¿Qué identificamos como izquierda y derecha en este país, ¿no? ¿Qué es derecha, qué es izquierda? ¿Qué persiguen, ¿no? Filosóficamente podemos hablar de ciertas distinciones. Bobbio hablaba del tema de la igualdad, por ejemplo, eso es central en el concepto de izquierda-derecha. La igualdad social versus la desigualdad que la derecha dice que es natural y que obedece a la meritocracia, mientras la izquierda habla de la redistribución de la riqueza. Y ahí viene el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado, más Estado o menos Estado, ¿no? En cuanto a esa dimensión, porque no podemos olvidar que también la dimensión izquierda y derecha pasa por el tema de valores, valores progresistas versus valores conservadores. Valores individuales y colectivos. Exactamente. Ya, okay. Y entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, que la izquierda, dentro del papel que tiene que tener el Estado, es que sea un Estado que intervenga más, ¿no es cierto?, que se encargue más de la gente, que proteja más a la gente, que le dé educación, que le dé educación pública, servicios públicos, salud, etcétera, ¿no es cierto? Me causa y siempre me ha causado, porque esto no es nuevo, esa como duda en cuanto a cómo quieren que se haga eso cuando, por ejemplo, protestan por la subida del IVA. ¿De dónde puede sacar recursos del Estado para hacer lo que tiene que hacer? O la eliminación de los subsidios de los combustibles. Y la eliminación de los subsidios de los combustibles, que puede liberar, ¿no es cierto?, muchos recursos para el Estado, que además se contradice con otra política que es de izquierda clásica, que es la protección del ambiente, ¿no? La protección del ambiente en cuanto a justamente el uso de combustibles fósiles. Pero ¿no? entonces, Arturo, ahí hagamos una precisión. Entonces, podríamos decir que en este momento la izquierda ecuatoriana básicamente lo que le mueve es el rol del Estado sobre la sociedad o dentro de la sociedad. ¿Ese podría ser el principal referente de la izquierda en Ecuador? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Y en sí. eso se ha quedado, no ha evolucionado, tiene que evolucionar? No ha evolucionado, me parece a mí. ¿Se agotó? No sé si se agotó, pero yo sí creo que se necesita repensar, ¿no? Rafael hablaba de la izquierda en Reino Unido o en Francia. Es una izquierda mucho más moderna, ¿no? La izquierda de Reino Unido, por ejemplo, es una izquierda que está preocupada más de estos temas ya en relación al ambiente, al género, al bienestar, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el papel del Estado sigue siendo relevante, obviamente. Pero, ¿qué papel queremos que tenga el Estado? ¿De dónde va a tener los recursos? Y entonces ahí creo que hay una contradicción importante, ¿no? Dejamos en pausa este criterio, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Por cuáles problemas del país pelea la izquierda? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Arturo Moscoso, de lo que usted reflexiona en el bloque anterior y un poco trayendo a colación los 10 puntos que el Frente Popular, mejor dicho, le planteó al gobierno en los últimos días, dan cuenta de que siguen teniendo una visión del Estado muy similar a la de las últimas décadas. ¿Y qué plantea esos 10 puntos, entre otros, ¿no es cierto? Que el Estado se haga cargo de los EP para incrementar supuestamente los recursos provenientes del petróleo, cuando lo que hemos visto es que todo lo que ya tiene el Estado en temas petroleros no le permite impulsar una producción. Lo que veíamos en el reportaje, la disminución de la producción petrolera es porque está en manos del Estado. Porque no lo logra hacer. Piden más contribuciones a la empresa privada para generar más recursos públicos, que suban los sueldos. Entonces, hay una mirada equivocada desde la izquierda ecuatoriana frente al rol del Estado y las condiciones en las que ese Estado debe cumplir ese rol. O sea, yo no sé si es equivocada, pero creo que es contradictoria. La visión desde la izquierda tiene que ser la visión de un Estado que se preocupe de la gente. Eso es evidente, ¿no? Y esa es una visión que además ha ido contagiando también hacia el otro espectro político, ¿no? Hacia la derecha también los liberales modernos o los socioliberales también hablan de la necesidad de que haya un Estado
que sea fuerte, que sea efectivo, que le brinde a la gente ciertos servicios básicos y esenciales, que sobre todo con relación a la igualdad de oportunidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede tener igualdad de oportunidades? ¿Cómo se puede competir meritocráticamente si la educación pública es de tan mala calidad versus la educación privada, por ejemplo? Ahí tienes un choque con eso, ¿no? Pero la izquierda dice es que porque no hay recursos, porque no se le da el recurso que necesita la educación en la salud. Eso Y es así. es verdad, no hay los recursos, no se les da los recursos, los presupuestos. Los que se da se malusan. Puede ser, pero de todas formas el presupuesto en educación es bajísimo, el presupuesto en salud también. Pero ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Quiénes tienen que brindar esos recursos? ¿Vamos a dejarle al Estado que maneje mal lo que maneja? Porque lamentablemente el Estado es un mal administrador. Y ahí es donde tropieza la izquierda. Yo En dar creo que esa sí. respuesta. Yo creo que sí. Marcela. Los problemas del mundo y los problemas del Ecuador siguen siendo los mismos de siempre, ¿sí? Tenemos efectivamente un porcentaje de empleo en relación de dependencia de empleo, efectivamente de empleo digno, de apenas del 20%. La mayoría, el 70%, así lo dice el Observatorio del Trabajo y de Pensamiento Crítico de la Universidad Central, el 70% se encuentra en la informalidad, por ejemplo. Entonces, demandar que haya formalización de esos trabajadores para nosotros sigue siendo prioritario. Y eso puede ser de la década de los 60, 70, 80 Perdón, Carlos, y es actual. Quiero interrumpirle a Marcela, perdóname, pero aquí hay un tema que no es menor, que es el tema de cómo se concibe el trabajo. ¿Cómo se puede en estos tiempos modernos dar trabajo a la mayoría de gente, ¿no? Por ejemplo, el contrato por horas. ¿Quiénes más se opusieron al contrato por horas y a la tratar de un poco flexibilizar el tema de la contratación laboral? Fueron las organizaciones de izquierda en este país. Entonces, satanizan ciertas políticas que bien administradas pueden ser positivas, ¿no? Que no necesariamente son neoliberales como se afirma, ¿no? Marcela. Sobre el tema del trabajo y en el Ecuador, un Ecuador en sector primario agroexportador, donde la mayoría de empleo se genera en la agroindustria y en la minería, ¿sí? Obviamente esas industrias tienen que tener trabajo formal, no trabajo por horas, no trabajo informal, que es lo que está ocurriendo ahorita. Ahorita el caso de Furukawa es una muestra de lo que ocurre en la agroindustria. Hay esclavitud laboral moderna, nos dice la OIT y nos dicen las organizaciones de derechos humanos internacionales. Entonces ese es un tema que debe ser abordado. ¿Quién lo aborda? ¿Sí? ¿El sector privado exclusivamente con los trabajadores en diálogo? No. El Estado debe garantizar. Entonces necesitamos... Pero Marcela, ¿qué hacemos con ese Estado que por otro lado está generando un montón de dinero, o sea, un montón de gasto público en unos privilegios a unos empleados públicos del sector público de algunas empresas, CNEL, Petroecuador, CNT, que demuestran en cambio la distorsión que tiene el papel del Estado en privilegiar el empleo de unas poquísimas personas que ustedes representan y defienden? Nosotros representamos al conjunto de trabajadores y a los trabajadores que están sindicalizados. La CEOLS tiene trabajadores del sector público, del sector privado, del sector de la agroindustria, pero en su gran mayoría del sector son de la públicos. minoría. Los del ¿no Frente Popular, Fíjese, los sectores sindicalizados son los públicos. Esos trabajadores, el promedio de salario está en los $600, $200 menos de la canasta básica familiar. No me puede decir, Carlos, que es privilegiado un trabajador que gana $600 y que debe gastar $800. De CNT, de Petroecuador, de CNEL, de la prefectura de Pichincha, en donde para sacar a un empleado hay que pagarle ni sé cuántos bonos encima. O sea, ahí hay una descompensación en la visión del trabajo, Marcelo. Fíjese que el contrato colectivo, la contratación colectiva es un mecanismo idóneo para canalizar el conflicto laboral, para evitar que haya las movilizaciones que usted acaba de presentar y la huelga, ¿sí? Lo que hacemos es sentarnos empleadores y trabajadores y fijar condiciones de trabajo. Ese es el mejor mecanismo que lo utiliza Europa, que lo utiliza Estados Unidos, los países del primer mundo, ¿no es cierto? Entonces es un buen ejemplo, ¿sí? ¿Qué ha pasado acá en el Ecuador? Que no hay contratación colectiva, estimado Carlos. Es el 1% de los trabajadores de la PEA que accede a la contratación colectiva, primera cuestión.
¿Y qué pasa con estas organizaciones que han accedido a una contratación colectiva de estas Que características? son básicamente el sector Primero, público, ¿no? son sector público y son de empresas estratégicas. Recursos del Estado, estas empresas estratégicas, no sé cuánto reciban. Yo creo que hay que poner honestidad en las cifras, O sea, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántos recursos el sinceramente, Estado Marcela, recibe? yo creo que si está cayendo la producción de Petroecuador, ningún empleado de Petroecuador merece tener unos privilegios adicionales, porque así funciona la Eso no es competencia. privilegio. A ver, Claro. ubiquemos. La Los contratación bonos colectiva dentales, no es privilegio. los bonos por La año, contratación las colectiva no es vacaciones privilegio. acumuladas. No voy a defender lo que han negociado, pero yo le quiero explicar. deberían luchar por eso, pues, Marcela. le quiero explicar, Carlos, y a ustedes, que la contratación colectiva funciona de la siguiente manera. Como les digo, se siente el empleador y el trabajador y llegan a acuerdos. ¿Sí? ¿Qué pasó con los gerentes de estas empresas durante los últimos gobiernos que han dado estos privilegios? ¿Por qué no pensaron que, además, es empresa pública, que es un bien público? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde estuvo el Ministerio de Trabajo para evitar que ocurran estas anomalías, podríamos decir, Bien. ¿no es cierto? Entonces, fíjese, no generalice, son 4 empresas públicas que tienen determinados beneficios porque tienen recursos para entregar, porque hasta el momento han estado pagando esos Perfecto. recursos. Bien, Rafael Polo, ¿cómo entendemos ahí ese papel de los actuales grupos de izquierda frente a la situación del empleo y del empleo estatal? Primero, ¿no? yo creo que es importante recordar que fue la izquierda la que puso los temas de ambiente, la que puso los temas de género, la que ha puesto los temas de la defensa a los pueblos originarios, que fue la izquierda la que luchó su reconocimiento, que no fue algo que lo otorgó el Estado, sino algo que se luchó y que se alcanzó en primer lugar en la Constitución del 98 y luego en la Constitución del 2008, donde se amplía y se reconocen los derechos de estos sectores como espacio, como un derecho además a mantenerlo en un espacio público. ¿Qué significa eso? Defender el espacio público significa defender la salud, una salud que esté garantizada para la mayor parte de los ecuatorianos, para los trabajadores. Ya. Y segundo, defender la educación, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, pero sin embargo hay que defender la educación pública. ¿Defendemos la educación como está o defendemos una excelente educación? Y ahí me parece que está también el debate de la izquierda. Por supuesto. Y creo que ahí no ha cumplido ese debate la izquierda. Es, no ha dado la talla. es parte, digamos así, de los nuevos desafíos que tiene que O enfrentar de los desafíos la de izquierda. siempre, Rafael. Sí, pero los desafíos actuales también para situar la educación en un contexto que ya no es solamente nacional, sino un contexto global. Y observar que la educación responde a ese Pero yo le contexto. digo una cosa, Rafael, mientras la Universidad Central, que podría tener al menos el modelo que tiene la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un modelo mucho más eficiente, está enfrascada en quién es el rector. Entonces ahí sí, cuando uno empieza a investigar todas las elecciones, vemos que el MPD o que los chinos, los cabezones, siguen peleando políticamente por esa cuota de poder. Ahí hay un reproche que hay que hacer a la izquierda, Rafael, ¿o no? Hay más bien habría que plantearse y preguntarse qué pasa con el proyecto universidad como país. Por eso. ¿Sí? Porque el país es... Pero que lo ha abanderado la izquierda durante 50 años. Lo ha abanderado la izquierda, pero también lo han abanderado otros grupos, ¿no? Recuerda que también hay universidades públicas y universidades privadas, y las dos, en este caso es el proyecto universidad en el país el que está en crisis, ¿no? A mí me parece importante observar eso para poder hacer diagnósticos mucho más finos. Sí, la Universidad Central en este momento está enfrascado en un problema institucional, en una crisis institucional profunda, que absorbe también y expresa la crisis institucional del Estado y la crisis institucional del régimen político del país. O sea, no es algo aislado. Brevemente, Carlos, 30 segundos para irme a corte. Sobre el tema de la universidad. Sí, la izquierda, y me parece que varios partidos hicieron planteamientos de reforma a esta reforma que ocurrió en la década esta pasada, ¿no es cierto? Allí se planteó reformas importantes, porque lo que ocurrió con la universidad pública es precisamente una reforma regresiva.
Una universidad como la Universidad Central, que tenía alrededor, antes de que se produzca la reforma, tenía alrededor de 47,000 estudiantes y que después pasa a 38,000 estudiantes después de la reforma, es una reforma regresiva. Los estudiantes de la Universidad Central son estudiantes del pueblo, son estudiantes de los hijos de los obreros. ¿Son mejores estudiantes que los 48,000 por eficiencia? Un tema de capacidad. No hay posibilidades de que el país se desarrolle si no hay educación y si es que no hay educación universitaria. Y lo que ocurrió precisamente fue eso, una regresión en la reforma Hablamos de eso luego de este corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Y además se puede suscribir al boletín informativo Código Rojas. No se desconecte. Para entender el peso de la izquierda en el Ecuador, no solo hay que mirar su capacidad de movilización en las calles durante protestas nacionales. Es preciso apuntar su rendimiento electoral. Y para ello hablemos de los últimos 28 años. Desde 1996, esta tendencia ha estado representada por tres fuerzas. El Partido Socialista, con 98 años de historia, el Movimiento Popular Democrático, que es la base del Frente Popular, y la UNE, y Pachakutik, brazo político de la CONAIE, y los indígenas. Estas agrupaciones en las elecciones legislativas de 1996, 1998, 2002 y 2006 apenas tuvieron una votación total que llega al 13%. El panorama de la izquierda cambió con la irrupción de Alianza País y el correísmo en las elecciones legislativas del 2009, 2013 y 2017, logrando votaciones superiores al 45%, siendo así la fuerza mayoritaria de la Asamblea. Sin embargo, los socialistas, el MPD, ya convertido en Unidad Popular, y Pachakutik bajaron al 7% de la votación conjunta. Solo en 2021, Pachakutik, con el impulso de la candidatura de Yacu Pérez, tuvo el 16% de la votación nacional, mientras el correísmo captó el doble, el 32%. Pero luego de la muerte cruzada, la Revolución Ciudadana trepó al 40% de la votación legislativa y Pachakutik cayó al 4%, mientras socialistas y Unidad Popular no pasaron del 3% de la votación. Este recuento nos confirma que en 30 años dichas organizaciones no lograron tener relevancia en la política institucional. Habrá que ver si las candidaturas presidenciales para 2025 de Leonidas Issa, Jorge Escala y Pedro Granja elevan el apoyo popular, que como vemos es marginal, mientras que alrededor del correísmo como fuerza política se mantiene la misma disyuntiva. ¿Es un partido de izquierda o es una fuerza caudillista? Dependiendo del enfoque se podrá saber entonces cuál es el peso real de toda la tendencia en el país. Carlos, continúas con el debate. Gracias, Claudia. Rafael Polo, ¿dónde está la izquierda en esas fuerzas, en ese récord electoral y en el correísmo? A ver, quisiera partir de una conceptualización mayor. ¿Sí? ¿Qué es ser de izquierda? Se preguntaba Arturo, ¿no? Y ser de izquierda fundamentalmente es pelear contra la desigualdad, pelear contra la exclusión, pelear contra la discriminación. Y ahí se van agrupando, ¿sí?, las distintas fuerzas, cuestionando la forma de organización básica de la sociedad contemporánea, que es el capitalismo, y que el neoliberalismo es una de sus formas, ¿no? Creo que ahí lo primero que se muestra es que la izquierda responde a una contradicción inherente al mundo del capital. Segundo, ¿cómo ubicar la izquierda? Si miramos históricamente, ha habido distintos flujos, distintas travesías de la izquierda en el país. En los años 80 la izquierda estuvo fundamentalmente en los partidos como el FADI, ¿no es cierto?, y en los sindicatos. Y los sindicatos jugaron un papel muy importante para desarrollar, digamos, un cuestionamiento a la deuda externa, ¿no? Como resistencia, ¿no? Y al mismo tiempo como cuestionamiento y como necesidad de evitar que la deuda externa nos aplaste. Y eso no hay que negar. Luego tienes en los 90 la izquierda tiene que reimaginarse luego de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Y se imagina en un contexto, digamos, donde la incertidumbre, el desconcierto y la desigualdad creciente y el conflicto social creciente va
permite el aparecimiento del populismo, ¿no? Como mecanismo de negociación política, como mecanismo de diálogo entre el Estado, los partidos y la población, y eso permite el aparecimiento, entre otras cosas, del correísmo. Ya. El correísmo acoge demandas de la izquierda, ¿sí? O sea, es el gran boom de la izquierda con el correísmo, se podría decir. O sea, inicial. digamos que el correísmo apunta algunos temas Ya. de la izquierda también, ¿no? Ok. Pero Pero no es esencialmente de izquierda el correísmo en el año 2006 y 2009. No es esencialmente de izquierda. esencialmente de izquierda el correísmo es a partir de 2007, Ya. ¿sí? Hasta el 2012, 2013 que da un giro, ¿sí? Pero que mantiene de alguna manera, se mantiene como un sector que recoge las demandas políticas de otros sectores. ¿La izquierda sigue siendo el correísmo ahora o ya no? No, no necesariamente. Bien. ¿Es de izquierda, el correísmo es de izquierda actualmente? ¿Lo fue, no lo fue? Y si no lo fue, ¿dónde está esa izquierda representada en los últimos 30 años? Bueno, es que tenemos que recordar que el correísmo es una agrupación de varias organizaciones políticas que cubren todo el espectro ideológico. Y dentro de eso, pues, claro, en cuanto al papel del Estado y a la redistribución de la riqueza, ¿no es cierto?, podemos decir que es una organización de izquierda, pero es una organización de izquierda que también es conservadora, ¿no? Recordemos su papel, sobre todo además porque es una organización vertical, caudillista, populista, como se ha dicho, en donde el líder tiene la última palabra, el líder decide o Y no. se va moviendo en función de qué es lo que le va conveniente. Exactamente, y recordemos la posición del líder en cuanto a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en cuanto a la despenalización del aborto por violación, en cuanto al matrimonio igualitario, ¿no? Rafael Correa es un conservador, y ante la opinión de Rafael Correa, ante la palabra de Rafael Correa, el resto de miembros de Alianza País no decía nada, no se allanaba a esa posición, claro, pese a que había mujeres que históricamente habían sido parte de Ahora estas bien, Arturo, organizaciones. ¿qué decir de las otras 3 organizaciones que estuvieron desde el retorno a la democracia y que han tenido votaciones marginales en realidad? Sí, que no han pasado al 13%. ¿Por qué la izquierda no logra entrar con fuerza a gobernar o a los parlamentos? Bueno, yo creo que pasa por el tema de qué está entendiendo la izquierda que demanda la gente, ¿no? Y qué es lo que la gente entiende por ser de izquierda. Y ahí entonces no hay sinergia. No hay una sinergia, evidentemente. O sea, si nosotros nos vamos a los análisis de autoidentificación ideológica que hace, por ejemplo, el Barómetro de las Américas, la mayoría de gente se ubica al centro, ¿no? Esa es la posición que la mayoría de gente opta, porque además no sabemos qué está pensando cuando le hablan de izquierda y cuando le hablan de derecha, ¿no? ¿Qué está pensando cuando hablan de izquierda? ¿Que el papel del Estado? ¿O están pensando en los derechos del ambiente? ¿O están pensando en los derechos de la mujer? ¿O están pensando en los derechos de las minorías sexuales? ¿O en la discriminación? Entonces, eso nos da un montón de elementos con los que la izquierda tradicional, que está representada en los partidos que se han nombrado en el reportaje, no están coordinados, ¿no? No hay como una sinergia entre esas demandas. Marcela, ¿ustedes se han topado con esa necesidad de reencontrarse con la sociedad y plantear unos nuevos enfoques a temas que usted dice que son totalmente tradicionales del país, como el desempleo, por ejemplo? Es decir, es la necesidad de llegar a las nuevas gentes con la defensa de derechos laborales, pero mirados desde otras perspectivas. Yo quisiera más bien un poco hacer un análisis desde otra perspectiva. No quiero hacer un análisis de las organizaciones de izquierda, sino por qué ha votado la gente en estos últimos años. Y la gente ha votado permanentemente por lo que le plantean los candidatos. ¿Qué le plantean los candidatos? Vamos a asegurar que haya salud, que haya educación, que haya respeto al medio ambiente. En esta última elección, el presidente que ahora tenemos como tal, ¿sí?, decía: yo respeto el medio ambiente, yo soy un activista por el Yasuní casi, ¿no? Planteaba respeto a los derechos laborales, a la contratación colectiva. Fíjese que es uno de izquierda. En el programa de gobierno es el único que encontré que hablaba de la contratación colectiva y la sindicalización. No tenían el resto, ni siquiera los programas de los partidos de izquierda, ¿no es cierto? Pero este sí. Entonces,
ganan, los candidatos ganan con este discurso, con este planteamiento de la izquierda, porque esas son las necesidades de la población. ¿Qué pasa, pero Marcela, qué pasa cuando... El problema es el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando el presidente se encuentra con una caída de la producción petrolera y hay una caída de 1.200 millones por una consulta popular, por una defensa del ambiente que puede ser completamente legítima, pero cuando siente que ya en la práctica para satisfacer los otros problemas de salud y educación necesita ese dinero? Entonces, ahí no hay una presión que debería también los sindicatos replantear, o sea, las fuerzas de izquierda replantearlas y ser más pragmáticas. Ahora, el movimiento sindical, por lo menos el movimiento sindical que yo represento, el Frente Unitario de Trabajadores, cuando lo dirigió la CEOLS, ha planteado alternativas concretas, ¿no es cierto? Primero, nosotros estamos diciendo que en el mundo del trabajo es necesario modernizar las relaciones laborales, que es necesario adecuar la legislación a la nueva realidad de los avances tecnológicos y de la realidad ecuatoriana también. Planteamos una mesa de negociación, primero que se dio con Lazo, luego les invitamos a los empleadores también para que nos sentemos a la mesa, finalmente nos terminamos sentándonos a la mesa con empleadores por la defensa del Seguro Social. Ahí coincidimos plenamente con el Comité Empresarial, con la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Guayaquil, que a nosotros nos pareció un tema bastante sensato. Le interrumpo ahí porque me voy a corte comercial, Marcela, y vuelvo con usted. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa también está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Por cuáles problemas del país pelea la izquierda? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Marcela Arellano, cuando usted dice que hemos planteado una visión moderna de las relaciones laborales, es un avance interesante, pero el rato que llega una consulta popular, ¿se oponen a la pregunta o desaprovechamos el escenario de la consulta popular como para ahí zanjar el tema? Entonces, ¿no es desdecirse finalmente? Sobre la consulta popular, y allí creo que está el meollo del asunto. Fíjese que en un escenario de inseguridad absoluta en donde el presidente decía, y yo recuerdo a varios voceros del presidente, decía, vamos a ganar y vamos a arrasar con la consulta popular, ¿sí? El pueblo nuevamente vuelve a votar por tesis de la izquierda. Empleo decente, sí empleo, necesitamos empleo, pero no empleo por horas, con este tipo de contratos que son de carácter precario. No puede generar ese empleo decente por las condiciones productivas que tiene. ¿Cómo le ayudamos al empresario y al Estado para que pueda empezar ese camino? Y no quedarnos en el inmovilismo de decir, se mantienen las reglas como están, que está bien se mantienen, pero que no ayudan a generar empleo. Yo ojalá pudiéramos hablar solamente del tema empleo para poder ampliar el análisis, ¿no? Y sobre todo los datos que tenemos. En el Ministerio de Trabajo existen, desregulado totalmente los contratos de trabajo, existen más de 47 tipos de contratos de trabajo que son precarios, que ya son precarios y que le facilitan al empleador supuestamente a contratar. ¿Sí? Y no es suficiente, y los empleadores dicen no es suficiente, lo que quieren en la práctica la derecha, ¿no es cierto? Lo que quieren en la práctica la derecha y los empresarios, su agenda es deslaboralizar el Ecuador. Eso en estas condiciones es absolutamente peligroso para el país. Rafael, ¿ese es un diagnóstico cierto el que nos plantea Marcela, esa deslaboralización, o hay una satanización de esas relaciones empresariales, patronales con los empleados que pudieran más bien llegar a un punto de consenso para salir del inmovilismo en el que estamos? Porque con este debate vamos a seguir teniendo lo que dice Marcela, 20% de empleo formal. Yo quisiera regresar a algo que dijo Marcela, ¿no? O sea, el imaginario en las elecciones, la gente vota por lo que han sido las tesis clásicas de la izquierda, ¿no? En segundo, en este momento más bien miramos una amenaza directa a lo que son los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, y eso implica también una amenaza al proceso económico, ¿no? O sea, lamentablemente se observa que los derechos de los trabajadores, como aumentar los derechos de los trabajadores fuera en disminución del proceso y de la reproducción económica. Creo que es un error conceptual eso, ¿no?
O sea, el trabajador, el tener los derechos de los trabajadores garantiza un proceso productivo más eficiente que al mismo tiempo debe garantizar una vida digna de los trabajadores. Pero hay un 70% de gente que no está trabajando, que no está metida en esa lógica, Rafael. No, que está metida en la lógica del trabajo informal, que está metida en la lógica de los márgenes del Estado y de los márgenes de la economía por las propias condiciones del Estado contemporáneo, por nuestro Estado, por nuestra forma de la economía en el país. Pero entonces, ¿cómo lograr que podamos llevar a esa transición haciendo unos cambios que permitan de alguna manera superar esta suerte de precarización en el empleo privado, pero que también permita generar un empleo, como ha dicho Arturo, en condiciones más actuales, Rafael? Habría que preguntarse cuáles son esas condiciones más actuales del empleo, ¿no? Por O un sea, lado, la persona que pueda trabajar 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque eso es no, lo la que precarización o la trabajo flexibilización por hora no laboral debe ser es un precarización. atentado a los derechos de los O sea, trabajadores la gente de tiene que modo trabajar directo, 8 horas ¿no? de ley. O sea, la gente tiene que trabajar 8 horas La gente diarias tiene que y tener 40 un semanales. trabajo que le garantice, unas empresas, un Estado que le garantiza mantener los derechos, ¿sí?, dentro del trabajo. Si son 6 horas, si son 10 horas, 8 horas, perdón, mantener esos derechos. Y al mismo tiempo ampliar la posibilidad de la formalización de los trabajadores de los sectores ¿Y informales. eso no pedía la consulta popular? ¿Mantener los derechos laborales con horarios diferenciados? No, eso no estaba en la consulta popular. Arturo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la forma de flexibilizar el tema de las relaciones laborales es justamente una vía para evitar el empleo informal, ¿no? Y me parece muy contradictorio que lo que busca la izquierda, lo que buscan las organizaciones de trabajadores sobre todo, ¿sí?, sea más empleo, que está bien, ¿sí?, pero cuando se le da alternativas de cómo mejorar ese empleo, cómo tener más gente trabajando, entonces dicen no, tienen que trabajar en estas condiciones o no vamos a aceptar nada, ¿no? Entonces no hay un pragmatismo en cuanto a cómo se deben abordar las relaciones laborales ahora, ¿no? Y creo que esa es una falta de la izquierda más radical en general en el país, Arturo, ¿no? usted trabaja con estudiantes. ¿Esta gente tiene una forma distinta de mirar el trabajo, por ejemplo? Claro, es decir, por supuesto. no les interesa trabajar 40 horas, menos horas, no les interesa afiliarse al IES para toda la vida. No les interesa o no pueden, ¿no? O quieren hacer como pocas horas porque quieren irse de viaje, entonces dejan de trabajar un semestre porque o el mismo estudio les impide trabajar ese número de horas, ¿no? O la pobreza en el país te obligaría a que haya un empleo masivo de 40 horas, que también es un diagnóstico, ¿no? No, es que no se puede, no hay, o sea, las relaciones laborales tienen que verse desde una posición realista. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo trabaja? Eso no quiere decir pérdida de derechos. O sea, el trabajar por horas no quiere decir que no le van a pagar la seguridad social, no quiere decir que no le van a pagar horas extras, no quiere decir que no le van a brindar todos los elementos de la seguridad pública, etcétera, etcétera. O sea, no de la seguridad en salud me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginamos eso, ¿no? Entonces, no podemos decir, queremos más trabajo, pero queremos más trabajo en estas condiciones o nada. Entonces tenemos lo que tú decías, el porcentaje mayoritario en el Ecuador es de gente que no consigue empleo y que se va al trabajo informal. Entonces trabajan por horas en peores condiciones de las que les garantizaría un contrato por horas. A la izquierda le hace falta entender mejor cómo funciona el mercado en el mundo, en la sociedad. Yo creo que ¿puede ser esa una lectura? Yo creo que la izquierda en el país, lamentablemente, es muy cuadrada, ¿no? Y está enfocada en cosas, y cuando le hablan de estas cosas simplemente se niega a aceptar y dice, no, esto no es así, ¿no? Cuando lo ideal sería sentarse a negociar, como decía Marcela, y decir, bueno, busquemos vías para lograr que esto fluya, ¿no? Marcela, el colapso del Estado, porque eso es lo que se está viendo, ¿no? No obliga a que haya una agenda como la que se inició, y usted dice que se inició con cámaras empresariales para tratar de ponerle al país en una onda productiva mucho más, no sé, positiva de aquí adelante. Yo confío primero en efectivamente modernización de las organizaciones de carácter sindical,
Creo que es necesario contar con más datos, con más información de lo que ocurre efectivamente en el mercado laboral. La información que tenemos hasta este momento, los estudios que hemos ido levantando durante estos últimos 4 años después de la pandemia, nos da cuenta que la informalidad, por ejemplo, se encuentra en la industria, en la agroindustria y en la minería, que son digamos es industria, que no necesita trabajo por horas, que no necesita trabajo precario, que además los montos, imagínense, el sector de la minería es el que más gana, por lo tanto es el sector que más debería aportar al Estado a través de los impuestos y por lo tanto debería pagar mejor a los trabajadores. Un trabajador bien remunerado va y consume en la población y tiene una casa y puede pensar en un carro y es un consumidor eficiente para el mercado. Entonces, pensando en el mercado, deberíamos pensar en trabajo decente. Y si hay empresas Ese es que no nuestro están en planteamiento. capacidad de remunerar con todas las de ley a los empleados, o sea, por la misma cantidad y que puede haber una situación de flexibilización. Allí nuestro planteamiento. Es necesario, es indispensable que el Estado tenga un rol distinto frente a eso. ¿Qué puede hacer el Estado precisamente con este 93% de empresas que están en las... El 93% de unidades productivas del Ecuador están en la pequeña industria, en la microindustria. ¿Sí? Uno, facilitar mercados. Es necesario aperturar mercados, que son emprendimientos familiares. Ahí no se gana salarios, ahí la gente trabaja en condiciones, porque es emprendimiento, ¿no es cierto? Sí, pero es necesario garantizar mercados, es necesario garantizar crédito barato, es necesario garantizar combustibles asequibles. Digamos, hay otros mecanismos que pensar en la precarización laboral. Rafael, para cerrar brevemente, ¿usted siente que este momento, esta reconstitución de la izquierda que usted cree que se debe hacer, está caminando en Ecuador o falta mucho ya dentro de la izquierda como tal? Yo creo que vamos caminando. Sí, creo que caminar, estamos despertándose hacia una reimaginario político desde la izquierda, ¿sí? Estamos viendo lo que dice Marcela, ¿no? Se han hecho logros importantes, cambios importantes, pero sin embargo tenemos que avanzar en esas transformaciones, haciendo no solamente análisis de la situación del trabajo. Creo que necesitamos comprender cómo funciona el Estado en el Ecuador. ¿Sí? Y no estamos comprendiendo. Creo que en los últimos 20 años hay muy pocos estudios respecto al Estado, ¿no? Creo que hay muy pocos estudios respecto a lo que es la institucionalidad estatal contemporánea. Tenemos muy pocos estudios respecto a cómo el derecho organiza el Estado e interviene jurídicamente en la vida social. Creo que la izquierda y el país, ¿sí?, necesita de estudios sociales que hagan diagnósticos realistas, como decía Arturo, pero al mismo tiempo críticos, ¿no?, para observar cómo está funcionando el país y desde ahí poder reimaginar políticas de transformación. Nos vamos a un siguiente corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Rafael Polo, ¿por qué problemas nacionales pelea hoy la izquierda ecuatoriana? La izquierda pelea por una vida digna, la izquierda pelea por unas condiciones de seguridad y armonías sociales que involucra a toda la población, por una mejor redistribución de la riqueza social y por una mejor educación que sea la base de la transformación institucional, económica y política del país. La izquierda pelea por una vida digna. Marcela Arellano, su conclusión. La gente pelea, la ciudadanía pelea, el pueblo pelea por seguridad, por un medio ambiente sano, por salud y educación de calidad en manos públicas, para que no se conviertan en mercancías, porque cuando están en manos privadas, estos servicios que deberían ser públicos y de calidad, se convierten en mercancías. La gente quiere trabajo digno, los jóvenes no quieren trabajo por horas, no quieren salir por el Darién exponiendo su vida a otros países a trabajar, quieren trabajar en el Ecuador, quieren trabajar en la tierra, quieren trabajar en la filosofía, quieren trabajar en trabajo decente, quiere seguridad social. Esas son las peleas que da el pueblo ecuatoriano. La izquierda tiene que responder, tener una narrativa fuerte en defensa de estos objetivos que son nacionales. La izquierda necesita unidad, una propuesta alternativa. Arturo Moscoso, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo creo que la izquierda está desconectada de lo que
dice a lo que hace, ¿no? Hay una desconexión entre el discurso y la acción, y eso se percibe justamente en oponerse a la eliminación de subsidios a los combustibles, que se contradice con el tema del ambiente, oponerse al contrato por horas, que se contradice en la búsqueda de empleo digno para las personas, y se contradice en el tema del IVA, cuando lo que se requieren son recursos para justamente darle más bienestar a esas personas. Entonces creo que lo que debe hacer la izquierda es reconectar, revisar. Creo que tenemos una izquierda anquilosada y hay que hacer un análisis crítico ahí. Y bien, la izquierda ecuatoriana tiene como obligación volver sus ojos a los sectores más desprotegidos del país. Sin embargo, su discurso actual, así como el de los últimos años, dejando de lado la retórica, no plantea una agenda nacional sobre estos temas. Me refiero, por ejemplo, a la desnutrición infantil o al fortalecimiento de la educación pública más allá de la mera defensa del gremio docente. Precisamente en la posición de la izquierda frente al rol del Estado ecuatoriano radican los graves errores de la tendencia. Creyeron que dotándole de recursos infinitos, no importa de dónde vengan estos, se podría lograr el desarrollo nacional eliminando las cruentas distorsiones de nuestra sociedad. Sin embargo, esta fórmula no dio resultados. Todo lo contrario, la corrupción, la falta de rendición de cuentas y la inoperancia de sus instituciones está a punto de poner al Estado al borde del colapso. Por eso es preciso que la izquierda piense en nuevos referentes de acción que fortalezcan la democracia, combatan la impunidad y sobre todo que abran las puertas hacia un consenso sobre la reactivación productiva, porque sin eso la pobreza no podrá combatirse. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.